Bueno. A ver. Quería compartir, pero no sé cuál. Ahí está, ahí se compartió, ahí la estoy viendo. Bien. Sí, no, quería ver si se puede estar completa, pero bueno, me está demorando mucho el... Acá. ¿Querés comparta yo, Mariana? Si no, y vos vas hablando, tranquilo. Ahí está, ahí arriba. Bueno, entonces el proyecto lo hemos titulado Desarrollo de un sistema para la prevención de accidentes en pacientes deambuladores con deterioro cognitivo. Yo soy kinesióloga, trabajo en el área de adultos mayores, en una institución y también con pacientes externados. Y bueno, de ahí radica un poco mi interés en el desarrollo de este proyecto que ahora les vamos a ir contando. Para introducirlos un poquito en tema y entiendan un poquito la población a la que nos dirigimos, les traigo unos datos que hablan de vejez e institucionalización en Argentina, ¿no? Más o menos para que tengamos en cuenta, Argentina es uno de los países con mayor cantidad de población envejecida dentro de América Latina y Caribe, y por eso el último censo en el 2020 dicen que hay aproximadamente 15% de población mayor a 60 años, y de esa población envejecida, aproximadamente 700.000 personas mayores tienen dificultades para realizar actividades básicas. Actividades básicas es deambular, comer por tus propios medios, poder ir al baño, y 1,5 millones más o menos estarían teniendo problemas con actividades instrumentales, lo que implica manipular dinero, manipular instrumentos para comer, para cocinar, para manipular, por ejemplo, transporte público. Bueno, entonces todo esto sucede por el deterioro cognitivo y el deterioro motor, ¿no? Es una población bastante grande que a medida que avanza la edad, avanza el deterioro. En el 2010, es un censo viejo, se hablaba de que más o menos cerca de 76.000 personas estaban institucionalizadas, o sea, de toda esta población mayor, más o menos el 1,5% es el último dato que yo vi del 2015, está en instituciones. Y Cava, que ya es nuestra ciudad y que es donde por ahí iría dirigido más propiamente el proyecto, cuenta con 500 hogares, la mayoría privados o de colectividades, y más o menos 5 que serían de administración pública de Cava mismo, que no todos están en Cava, algunos están fuera de lo que es la ciudad, pero los administra la ciudad. En fin. El gran problema que tenemos en la institución y en el cuidado de adultos mayores, o uno de los grandes inconvenientes que hay, es el manejo de las caídas. O sea, que es el accidente más común que puede haber en un hogar geriátrico. Las caídas en personas mayores institucionalizadas son las caídas en instituciones se dan más o menos en un 50% de todos los institucionalizados. O sea, si bien la caída es un fenómeno que se da con la vejez y que se da también en gente que no está internada, la mayor cantidad de caídas se da dentro de instituciones. Y dentro de ese 50% que se cae, más o menos el 25% o un cuarto se vuelve a caer 5 veces más en el año. Entonces tenemos una población grande de los que ya están institucionalizados con este problema, y si a eso le agregamos deterioro cognitivo, el 80% de las personas mayores con deterioro caen una vez al año. Obviamente que las consecuencias de la caída es lo que más nos importa, ¿sí? Hoy en día está como en revisión todo el paradigma de las caídas y de cómo se abordan. Ahora un poco más adelante les explico por qué. Y si bien lo que más nos interesa a nosotros no es solo evitar la caída, sino las consecuencias de las caídas, ¿no? Porque un 20 o un 25% tiene lesión grave, y porque la fractura de cadera es la principal causa de mortalidad asociada a una caída o de declinación funcional, ¿sí? Porque después de una fractura y de la operación y la rehabilitación no se recupera a nivel previo. La importancia del proyecto que nosotros tenemos radica en esto esencialmente. Una de las maneras de evitar caídas, que es muy controvertida, que está siendo aplicada en las instituciones de Argentina y de muchos países,
es el uso de sujeción física, ¿sí? Lisa y llanamente atar a una persona a la cama o a la silla para que no se levante. Y esto no está recomendado en la literatura, trae un montón de consecuencias negativas, principalmente vulnera derechos. Entonces, por estos motivos, algunos países ya la prohibieron, como Japón y Dinamarca, otros con legislación la disminuyeron muchísimo, como Estados Unidos y Canadá. En Argentina se formó en el 2017 el grupo Desatar Argentina, del cual soy parte. Es un grupo que viene de la mano de la formación que nos dio el doctor Antonio Burgueños, que él es un doctor de la Sociedad Española de Geriatría y formó este grupo allá en España. Ellos, bueno, a través de toda su capacitación nos han proveído de un montón de herramientas. Obviamente que en España, para llevar a cabo todo el plan de alternativas al uso de sujeciones, hay mucha más variedad de dispositivos que acá en Argentina, ¿no? Pero la cuestión que les quiero contar es que esto de tratar de buscar la alternativa a la sujeción física es algo que está avanzando con mucha fuerza acá en Argentina desde que se formó el grupo, y sobre todo porque además nos apoyan leyes, no solo la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, sino que hay una ley que impulsó el grupo Desatar, que ya está en comisión, y además que ya cada vez más se judicializan todos los casos de sujeción física. Entonces, los hogares empiezan a tener interés, ya un interés más un poquito comprometido para cambiar y erradicar esta práctica. Pero para erradicar esta práctica necesitamos una alternativa. Entonces el desafío que proponemos o que vemos es que el deterioro cognitivo trae como consecuencia, entre otras cosas, desorientación temporoespacial. Y sobre todo la imposibilidad de pedir asistencia, ¿sí? La persona que está internada y que tiene demencia, muchas veces a la noche intenta levantarse con desorientación, muchas veces, la mayoría, con cuadros de deterioro físico, motor, o sea, con falta de equilibrio, falta de fuerza, y eso predispone a caídas. Es una de las caídas más frecuentes que hay en instituciones. Yo me dedico a estudiar caídas en instituciones, y la caída en habitación y en el circuito cama-baño es la más frecuente. Sobre todo, bueno, lo que el conflicto se da más que nada en el turno noche, y ahora que apareció la pandemia, que hay muchos protocolos de aislamiento, en donde las personas tienen que quedar encerradas en la habitación y no pueden circular por áreas comunes, se ve como incrementada esta demanda de monitorizar al residente, ¿no? A la persona que está internada, sobre todo a monitorizar al que tiene deterioro cognitivo y riesgo de caída. Entonces este desafío de cuidar sin sujeciones implica utilizar seguridad física pasiva, que es un término que se usa para hablar de modificaciones ambientales, y dispositivos tecnológicos que nos ayudan a disminuir las consecuencias de las caídas o a evitar las que se pueden evitar, ¿sí? Estoy hablando un poquito rápido, pero quiero pasar ya les muestro lo que hay un poquito en el mercado y ya lo dejo a Diego y a Mauricio hablando un poco más en el lenguaje técnico de lo que significa este proyecto. Acá en el mercado existe para abordar caídas, sí, en personas con deterioro cognitivo, distintos tipos de sensores. Uno es este pad que les muestro acá. Es un sensor de presión, o sea, censa la presión del residente sentado o acostado, y cuando la persona deja de poner peso en el pad en esa alfombrita, suena la alarma para que venga el cuidador. Esa alfombrita se puede usar también en el piso, y cuando el residente pone los pies sobre la alfombrita en el piso, también alerta al cuidador. Es un sistema que no está en Argentina, pero lo hemos utilizado porque lo hemos traído con Amazon o con hijos de residentes que viven allá y lo mandan. Está bueno, pero tiene una vida útil corta. En general se rompe el cable. Hay que pensar que el residente muchas veces tiene incontinencia, y esto conlleva un desgaste de los materiales, aunque sean impermeables y todo, se terminan rompiendo. Después está por otro lado en el mercado lo que es
el sensor infrarrojo, ¿no? Para abordar esta problemática de detectar cuando una persona con deterioro cognitivo y motor se está levantando de la cama. Lo que pasa es que aplicar estos sensores infrarrojos en habitaciones que suelen ser compartidas con otros residentes hace que se vuelva muy difícil, porque cuando un cuidador entra para atender a una persona que no es necesariamente la que tiene el riesgo de caída, a veces el sensor se activa igual. Entonces es como muy difícil encontrar el residente adecuado para usar este tipo de sensor. Y por otro lado, a lo que estaríamos más interesados de desarrollar con este proyecto es algo que existe en el mercado, obviamente no acá, lo desarrolló un japonés y se está fabricando en Estados Unidos. Esto que le dicen wearable sensor, algo así, sensores portátiles, que son un tag que va a la ropa, un prendedor con la tecnología que detecta el cambio de movimiento, eso le avisa y, digamos, manda una señal para que el cuidador, con una app desde su celular, se alerte de que el residente se está levantando de la cama. Bueno, hasta acá lo que existe en el mercado. Un poco ahora le paso la posta a Mauricio o a Diego. No sé si se escucha. Hola. No sé si se escucha. Ahí yo escucho, ¿eh? Sí, perfecto, bueno. se escucha. ¿Querés seguir vos, Mariana, o me estás pidiendo a mí? Ahí ya les paso a ustedes, a vos, Diego, si querés explicar un poquito dale. más. Sí, por alguna razón no están dando la cámara, así que va a ser sin cámara. Bueno, algunos de los desafíos a resolver desde el punto de vista tecnológico es, bueno, una detección confiable de la persona que se levanta, evitando o minimizando las falsas alarmas. Mariana habló mucho del tema de las caídas, pero creo que, bueno, algo a puntualizar acá es que estamos tratando de abordar el problema del residente que se levanta durante la noche, ¿no? De que a la hora de dormir, o de mitad de noche, se levanta y deambula. Una sugerencia es posiblemente integrando un giróscopo o sensores barométricos para ayudarse para poder determinar si el paciente cambió de posición y por cuánto, o justamente con el tema de las falsas alarmas, el paciente normalmente se va a mover, aunque esté dormido, y eso no significa que se esté levantando. Así que, bueno, uno de los desafíos es discriminar entre el movimiento normal y el movimiento que indica que el paciente se está por levantar. Otra cosa importante es la detección temprana. Si se puede detectar antes de que el paciente ponga el pie en el piso, mucho mejor, porque eso le da la posibilidad al que lo cuida de darle tiempo a llegar antes que el paciente se levante y deambule. Eso disminuye muchísimo la probabilidad de que se caiga. Otra posibilidad como propiedad es, bueno, detección de caída. Eso normalmente no es tan complicado con un sensor de aceleración detectar el evento caída, aunque ya es tarde, pero bueno, Me llegó el ojo que, perdona, un comentario, sí. También, es muy útil saber, o sea, disminuir el tiempo de una persona en el piso, una vez que se cayó, porque está asociado a un montón de comorbilidades, o sea que estaría bueno si detecta caído. Bueno, ahí está el experto. Bueno, también otra cosa importante es que, bueno, no queremos interferir con la comodidad de sueño del paciente, ¿no? No se le puede poner una mochila para que duerma. Y bueno, eso es lo atractivo del tag, ¿no? Que es una cosa chiquita, casi imperceptible, que no interfiere con la comodidad del paciente. Fácil de utilizar, ni que hablar. No debería ser un problema para el personal que cuida al paciente tener que implementar la tecnología. Al contrario, deberían ser una tecnología que la gente quiera usar por lo fácil y, bueno, por todos los beneficios que Mariana describió. Hay una filmina más, creo. Sí, ahí está. Ahí va. El costo es otra cosa para tener en cuenta, y acá puse por paciente, porque dependiendo de la arquitectura que se siga, uno puede tener un tag por paciente y un hub. Entonces, el costo que uno debería
apuntar a bajar es el costo del tag y quizás no preocuparse tanto por el gateway o por el hub. Posibilidad de cubrir grandes áreas en instituciones, y acá remarco en instituciones que generalmente son construcciones de ladrillo o concreto, con lo cual, digamos, Bluetooth creo que queda completamente afuera. Y un ejemplo acá que, bueno, Mauricio sabe mucho más de esto, es LoRaWAN, que podría ser una posibilidad de implementar una red de largo alcance. Gestión de consumo, y eso vuelve un poco también a la parte de facilidad de uso. Si esto no tiene que recargarse todas las noches, mucho mejor. Pero si necesita, bueno, al menos la batería obviamente debería durar 8 horas y ser fácil de recargar, por ejemplo, con una carga de proximidad. Y bueno, detección de baja batería, también eso sería importante. Otra cosa es, que pensamos debería ser fácil de integrar con dispositivos de telefonía celular. Esto tiene dos ventajas. Una, no necesitas desarrollar digamos, el receptor. O sea, cada uno tiene un receptor en el bolsillo. Bueno, y obviamente disminuye el costo. Localización de la persona, eso, bueno, ya es quizás un poco más ambicioso, pero como mínimo, obviamente, cada tag puede tener un ID y bueno, uno sabe a quién pertenece, ¿no? Detección de caída creo que está repetido. Y este último, no sé, Mauricio, quizás puedas vos hablar de esto, o Mariana, no sé. Sí, claro, eso se refería a que uno a lo mejor piensa en las instituciones y entonces piensa en una determinada infraestructura. Dice, yo puedo poner un gateway que cubra toda la institución y en función de eso después ponerle muchos sensores, pero hay casos que nos había comentado Mariana en los cuales es necesario que lo use una persona en su casa. Entonces, idealmente el tag debería poder, o el sensor debería poder servir para que yo lo conecte en mi casa, a lo mejor vía Bluetooth o algo muy sencillo, o Wi-Fi. Y por otro lado, tiene que ser escalable para instalar en una instalación, valga la redundancia, en la que puedo tener a lo mejor decenas o algunas centenas de sensores al mismo tiempo. Ahí va. Ese es el fin de la presentación. Si me permiten hacer una pequeña aclaración, quizá alguno que no haya cursado la electiva de Internet de las Cosas, la palabra gateway le pueda resultar novedosa, pero vendría a ser que aquel que convierte algún tipo de forma de comunicación en otra, como podría ser, por ejemplo, el router Wi-Fi de nuestras casas. Aquí sería el gateway, convertiría, por ejemplo, la comunicación LoRaWAN en formato de Ethernet o de Wi-Fi si fuera posible. Gracias, Marcelo, por la aclaración, es cierto. Porque porque no todos han cursado a esa electiva, y por lo tanto en una de esas la palabra les resultaba un poco, les saltaba en la cabeza. Disculpen por la interrupción. No hay problema. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna idea, alguna cosa que quiera compartir? Mariana, Bueno, vos podrías, perdón, disculpen, ¿podrías colocar, por favor, o mandarme a mí para que yo la difunda, alguna dirección de correo o teléfono en donde aquel que esté interesado en el proyecto se pueda llegar a contactar con ustedes y tener más información? Porque es un proyecto realmente interesante y seguramente va a tener alguna respuesta. Sí, dejo acá en el chat mi email y teléfono, no hay problema. Igual, bueno, y vos también tenés mi email o el contacto también de Mauricio. Ahí comparto mi email. Y bueno. Gracias. Yo quería hacerles un comentario. No sé si lo han presentado en otro lado, que no se sientan mal por el silencio que escucharon recién.
es típico y incluso en las primeras veces que se escucha un proyecto como este, que es novedoso, digamos, es como que va madurando con el tiempo y después nos hacen, por eso pedimos el mail, nos hacen consultas o algo así, o les llega a ustedes una consulta. Y en línea con esto, la consulta que les hago yo es si lo presentaron con la gente de bioingeniería, porque se podría pensar incluso, no sé qué tan fácil de articular puede ser, pero en hacer algo en conjunto, mezclando conocimiento de los chicos de bio con la parte de electrónica y telecomunicaciones. Sí, no lo presentamos, pero está buena la idea. Digamos, la única presentación que hicimos es esta a ustedes. Ok, bueno, entonces vale la aclaración que te hice respecto del silencio. Está bien. Aparte son muy tímidos nuestros alumnos. Pero bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? Quedó clara, ¿no? La idea un poco del proyecto, eso era lo que me preocupaba a mí, no sé si se entendía un poco la Quedó muy idea. clara, Mariana. Sí, sí, Buenísimo. está clarísimo. Yo conozco la problemática, yo estoy en el rubro de equipamiento médico, hay unas camas de las cuales donde trabajo somos representantes que tiene sensores y alarma de salida de pacientes, pero está más pensado en terapia intensiva, que digamos la disponibilidad de personal de enfermería es, diría, prácticamente inmediata. Sí. En tu caso, digamos, justamente hay que avisar, y más Claro. a la noche, y más el fin de semana con los franqueros, etc. Ok, está claro. Buenísimo. Gracias. Bueno, Marcelo, no sé, ¿te parece que quedamos en contacto o no sé cómo?